Minuto el diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. No se puede partir este debate como lo han hecho muchos otros diputados sin reconocer, agradecer y admirar profundamente el trabajo y la perseverancia de todas las organizaciones sociales que han hecho posible que hoy vayamos a votar este pacto de unión civil en el Congreso. Gracias entonces al MUMS, al Móvil, a Iguales, a Acción Gay y a todos quienes de diferentes frentes han aportado a que este día sea posible. En esta intervención, que fue escrita junto con el Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma, queremos partir poniéndonos del lado de la familia. No, sin embargo, de la restringida versión de familia con la que los trajes institucionales nos han vestido desde los arbores de esta joven república. Es sencillamente aquella en la que manda el amor y que a partir de ello puede darse de todas las formas que las personas decidan y que les sea justo ese amor. Conocemos familias parentales, monoparentales, heterosexuales y homosexuales, familias sostenidas en abuelos o abuelas, con o sin hijos, y todas ellas nos parecen tremendamente dignas y no queremos restringirlas, queremos que se multipliquen. Celebramos hoy que nuestra sociedad está viva y empuja año tras año a la política a reconocerla. Hoy podemos decir, cuando votemos este proyecto favorablemente, que tenemos un traje un poco mejor que reconoce el amor de parejas del mismo sexo. Es un pequeño paso que ha costado mucho dolor. Han sido años de oscuridad, años de muchas personas que tuvieron que esconderse a la vista de todos, casándose, negándose a sí mismas, años de discriminación, de humor homofóbico, de machismo explícito, de acoso en la calle, de pastores del odio. Porque recordemos que hay vidas que han pagado la violencia de la discriminación, desde el incendio de la discoteca Divin acá en Valparaíso, o los asesinatos de Daniel Zamudio o de Dylan en La Pintana. Es un pequeño pero significativo paso para superar los estereotipos propios de una sociedad democráticamente restringida, construida a la medida de pocos. Es un pequeño pero significativo paso para acercarnos, mirarnos a los ojos y aceptarnos como iguales. Sin embargo, queda por cierto mucho por avanzar y esperamos que este sea solo el puntapié inicial. Este proyecto reconoce la condición de familia y protege patrimonialmente a las parejas. Junto con ello, celebramos que el PUC, aunque no le gusta al rector de la Católica, no sea solo para personas del mismo sexo, lo que permite que parejas heterosexuales puedan unirse sin asignación de roles de género. Pero aún peligra el reconocimiento del rol de crianza que los convivientes civiles pueden tener hacia hijos e hijas. Y tenemos el temor de que se privilegie la consanguinidad de la relación por sobre el apego que hayan forjado los niños. Pues hemos visto cómo en la discusión el conservadurismo sigue tratando de imponer al interés superior del niño. Así queda pendiente una profunda reforma al derecho de familia, una reforma que sea inclusiva, que sea abierta a reconocer la diversidad de las formas familiares que no necesariamente se sientan sobre el matrimonio. En ese sentido, aprovechamos de preguntarle a la ministra Pascual ¿cuándo se van a eliminar las odiosas discriminaciones, como la sociedad conyugal, que se afirman sobre roles de género y discriminación a la mujer al no poder administrar sus bienes? Pero, como decíamos en un comienzo, es una vez más la sociedad y sus espacios organizados los que se han movilizado y los que han movilizado a la política. Sin tantos años de lucha de tantas organizaciones presentes no se habrían movido estas ruedas. La unidad del conservadurismo ha mantenido por décadas las puertas cerradas a que en nuestra democracia quepa el resto de la sociedad, diversa en intereses y rica en diversidad. Quienes tomamos la bandera de la democracia en nuestras manos tenemos que ser capaces de construir nuestra propia unidad también y no perdernos en el camino. Construir unidad sustantiva implica un largo proceso en el cual converjamos todos en torno a principios que transparentemente debemos debatir y definir. A todas y todos los que comparten esta postura les decimos que estamos a su plena disposición. La democracia es nuestra, hemos de tomarla. Y quiero terminar con un extracto de unos versos de un gran poeta chileno, Pedro Lemebel, de su manifiesto Hablo por mi diferencia. Para quienes hoy día todavía tienen resquemores de proyectos como este. Dice Lemebel: ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cuánto cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice,
Es marica pero escribe bien. Es marica pero es súper buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Hoy, afortunadamente, con la votación de este proyecto, este poema va a quedar un poquito más en el pasado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Boric. ¿Cuánto tiempo? Luis? ¿Cuántos minutos? Hasta 4 minutos. 3:52. Tiene la palabra la diputada Camila.